El silencio que resuena por los pasillos de la riqueza es diferente a cualquier otro silencio en el mundo. Carga con el peso de todo lo que el dinero no puede comprar, todo lo que el éxito no puede restaurar. En el piso 37 de una torre de cristal, con vista al zócalo capitalino, Ricardo Mendoza permanecía inmóvil en su oficina de paneles de caoba, observando cómo el sol invernal proyectaba largas sombras sobre su imperio de documentos y pantallas digitales. Los números en sus monitores brillaban en verde y rojo como luces de posada, pero no había calidez en su danza. Su portafolio mostraba millones en activos, sus inversiones en criptomonedas se habían triplicado el año pasado, y sus negocios seguían generando ingresos pasivos con los que la mayoría de la gente solo podía soñar. Sin embargo, en este momento, rodeado por los frutos de su genio financiero, Ricardo se sentía tan vacío como el viento chilango que aullaba contra sus ventanas blindadas. No sé desde dónde escuchas esta historia. Tal vez estés sentado en tu sillón favorito, después de un largo día, quizás sosteniendo una taza de café de olla que se ha enfriado mientras piensas en caminos no tomados, sueños postergados, o personas que alguna vez llenaron tu vida de risas, no importa qué hora sea o qué tan cansado te sientas. La historia de hoy te recordará que a veces las transformaciones más profundas no vienen de salas de juntas o cuentas bancarias, sino de los mensajeros más pequeños e inesperados de la gracia. El penthouse de Ricardo en Polanco era un monumento al éxito y un mausoleo al amor. Cada mueble había sido elegido por diseñadores de interiores cuyos honorarios superaban el salario anual de la mayoría de las personas. Los pisos de mármol reflejaban las luces de la ciudad como un lago congelado, y el silencio era tan completo que incluso el zumbido del aire acondicionado parecía intrusivo. Habían pasado 5 años desde el funeral de Esperanza, 5 años desde que la última risa genuina había resonado por estos pasillos. Las fotografías en su repisa contaban la historia de un hombre diferente, un Ricardo más joven con ojos brillantes, abrazando a su esposa, ambos sonriendo con la confianza de personas que creían que su felicidad era inquebrantable. Ahora esos marcos acumulaban polvo como artefactos de una civilización que había dejado de existir. La transformación del esposo y padre vibrante de esas fotografías al empresario de ojos huecos de hoy había sido gradual, como la forma en que el invierno poco a poco destiñe el color de las hojas otoñales. La fortuna de Ricardo Mendoza se había construido sobre su capacidad de ver patrones donde otros veían caos, de encontrar ganancia en la incertidumbre, de convertir la volatilidad del mercado en rendimientos constantes. Su firma de inversiones manejaba portafolios de cientos de millones de pesos. Sus propiedades inmobiliarias se extendían por 3 estados y su adopción temprana de tecnología blockchain lo había convertido en uno de los millonarios cripto de la Ciudad de México. Pero la riqueza, había descubierto Ricardo, era como una hermosa prisión. Entre más acumulabas, más altas crecían las paredes a tu alrededor, hasta que incluso el cielo parecía inalcanzable. Esperanza había sido su ancla a la humanidad, la única persona que podía hacerlo olvidar de rendimientos de dividendos y ganancias de capital, quien le recordaba que los tesoros más grandes de la vida no se podían negociar en ningún mercado. Ella había llenado su hogar de música, tocando piano en las tardes mientras él trabajaba hasta tarde, sus melodías flotando por el departamento como plegarias suaves. Después de su diagnóstico, Ricardo había gastado millones en tratamientos, la había llevado con especialistas por todo el mundo, contrató a los mejores médicos que el dinero pudiera comprar, pero el cáncer, aprendió, era un adversario que no se podía comprar, negociar o derrotar mediante estrategia superior. Al final, toda su riqueza solo había comprado el mejor cuidado paliativo, los momentos finales más cómodos y el funeral más caro que la Ciudad de México había visto jamás. La culpa que siguió era más sofocante que el duelo. Ricardo se torturaba con las matemáticas del amor, calculando todas las horas que había pasado construyendo su fortuna en lugar de construir recuerdos, todas las cenas de negocios que habían tenido precedencia sobre las cenas familiares, todas las vacaciones postergadas por juntas de consejo. Sus hijos, ahora adultos y dispersos por el país, llamaban con deber pero distantes, sus voces cargando el afecto educado de personas que habían aprendido a amar a un extraño.
Su hijo Miguel trabajaba para una organización no lucrativa en Guadalajara, eligiendo deliberadamente una vida de servicio que parecía diseñada para rechazar todo lo que su padre representaba. Su hija Sandra vivía en Monterrey con su esposo y gemelos, los nietos de Ricardo, a quienes apenas conocía a pesar de haber establecido fideicomisos para su educación universitaria antes de que pudieran caminar. Enviaban fotos ocasionalmente, retratos formales que colgaban en su refrigerador como facturas por afecto nunca pagado. Las estaciones cambiaban fuera de sus ventanas, pero dentro del mundo de Ricardo, el tiempo se había detenido un martes por la tarde de noviembre hace 5 años, cuando Esperanza había apretado su mano una última vez y susurrado: «No dejes que este sea el final del amor». Había pensado que entendía lo que ella quería decir, pero el amor sin esperanza se sentía como tratar de recordar una canción sin su melodía. Sus días se volvieron una secuencia interminable de reportes financieros, llamadas de conferencia, con asesores de inversión y juntas con abogados que lo ayudaban a reestructurar la planificación de su patrimonio. La ironía no se le escapaba. Tenía todo que dejar atrás, pero nadie que realmente quisiera heredar el vacío que venía con ello. Incluso sus gestos filantrópicos se sentían huecos, donaciones deducibles de impuestos a causas que apenas entendía, cheques escritos para aliviar una conciencia que no se podía balancear como un libro de contabilidad. Fue durante uno de estos inviernos particularmente oscuros del alma que el destino, disfrazado de necesidad, trajo a la familia Martínez al universo meticulosamente ordenado de Ricardo. Clara Martínez respondió a su anuncio para administradora del hogar con un currículum que era escaso en papel, pero rico en determinación. Era madre soltera de 3 hijos, recién reubicada a la Ciudad de México desde un pueblo pequeño en Puebla, después de la muerte de su esposo en un accidente industrial. Sus referencias eran modestas: una iglesia local, una familia a la que había cuidado durante la enfermedad final de su abuela. Pero algo en sus respuestas directas en la entrevista convenció a la asistente de Ricardo de recomendarla. Tal vez fue la forma en que lo miraba directamente cuando hablaba, sin la deferencia servil que el dinero usualmente comandaba, o quizás fue la dignidad silenciosa con la que describió a sus hijos, dejando claro que no eran partes negociables de su paquete de empleo. Clara llegó un lunes gris de marzo, acompañada por sus 3 hijos, que esperaron en el vestíbulo de mármol de Ricardo como refugiados buscando santuario. Estaba Tomás, de 15 y desgarbado, con la expresión hosca de un adolescente que había aprendido muy temprano que la vida podía ser injusta. Emma brincaba entre su madre y hermano con la energía inquieta de una niña de 7 años que veía aventura en cada cuarto nuevo. Y luego estaba Lila, de 9 años, quien permanecía perfectamente quieta con sus manos entrelazadas, observando todo con ojos que parecían mucho más viejos que sus años. Llevaba un vestido azul raído, que probablemente había pertenecido a alguien más primero, y su cabello oscuro estaba trenzado con listones que habían visto mejores días. Pero había algo sobre su presencia que hizo que el vasto vacío del hogar de Ricardo se sintiera de repente habitado. El primer instinto de Ricardo fue irritación. Había contratado a Clara para manejar su hogar, no para transformarlo en una guardería. Los niños significaban ruido, caos, huellas pegajosas en sus superficies prístinas y complicaciones que no estaba preparado para manejar. Observó desde su estudio cómo Clara organizó eficientemente al personal, dirigió los procedimientos de limpieza y de alguna manera logró mantener a sus hijos contenidos mientras lograba más en su primer día de lo que su administradora anterior había logrado en semanas. Pero fue Lila quien capturó su atención reacia. Mientras sus hermanos exploraban su nuevo ambiente, con típica curiosidad infantil, ella permanecía quieta, observándolo a través del marco de la puerta con una expresión que parecía tanto antigua como inocente. En su tercer día en la casa, Lila se acercó a él con la confianza silenciosa de alguien entregando un mensaje importante. Puso un pequeño papel doblado en su escritorio, lo miró directamente a los ojos con claridad perturbadora y dijo simplemente: «No estás tan vacío como crees». Antes de que Ricardo pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo mirando el papel como si fuera a explotar. Cuando finalmente lo desdobló, encontró un dibujo en lápiz de colores,
una casa con todas sus ventanas ardiendo con luz cálida, rodeada por personas tomándose de las manos en círculo. Al fondo, con cuidadosa escritura infantil, estaban las palabras: el hogar es donde los corazones recuerdan cómo cantar. La reacción inmediata de Ricardo fue una combinación de desconcierto y molestia. ¿Cómo se atrevía esta niña, la hija de una extraña, a presumir ofrecerle perspicacias psicológicas? ¿Qué podía saber una niña de 9 años sobre las complejidades de la pérdida, el peso de la responsabilidad, la carga de la riqueza sin propósito? Lo consideró presuntuoso, tal vez incluso manipulador. ¿Había Clara entrenado a su hija para jugar con sus emociones? La parte racional de su mente, la parte que había construido un imperio a través de análisis cuidadoso y pensamiento estratégico, desestimó la interacción como irrelevante. Sin embargo, durante el resto de ese día, se encontró regresando al dibujo, estudiando la forma cuidadosa en que Lila había coloreado cada ventana, el optimismo determinado de esas figuras conectadas, la inocencia audaz de su mensaje. Esa noche, Ricardo llamó a su asistente con instrucciones de terminar el empleo de Clara. Citó preocupaciones sobre límites inapropiados y comportamiento no profesional de miembros de la familia, pero la verdad era más simple e incómoda. Las palabras de la niña habían encontrado una grieta en su armadura cuidadosamente construida y no podía permitirse ese tipo de vulnerabilidad. El éxito en los negocios requería disciplina emocional, la habilidad de mantener distancia de cualquier cosa que pudiera nublar el juicio o debilitar la resolución. Una niña de 9 años con ojos tristes y sabiduría casera representaba exactamente el tipo de distracción que no se podía permitir. Instruyó a su equipo de seguridad para asegurar que la partida de la familia se manejara con discreción apropiada y compensación de liquidación, esperando cerrar este breve capítulo antes de que pudiera desarrollarse en algo más complicado. Pero Lila resultó más persistente de lo que Ricardo había anticipado. A pesar del despido de Clara y la reubicación de su familia a un pequeño departamento en la Doctores, la niña comenzó a aparecer en lugares inesperados alrededor de su edificio. Estaría parada al otro lado de la calle cuando su chofer lo llevaba al trabajo, o sentada en una banca en el lobby de su edificio de oficinas durante los descansos del almuerzo, nunca acercándose directamente, pero siempre visible, siempre observando con esos ojos perturbadores. Su equipo de seguridad reportó su presencia, pero parecía incierto sobre cómo manejar una situación que involucraba a una menor que técnicamente no estaba invadiendo propiedad privada o amenazando a nadie. Ricardo se encontró tanto frustrado como extrañamente impresionado por su determinación. La mayoría de los adultos no podían navegar las capas de seguridad y protocolo que rodeaban su rutina diaria. Sin embargo, esta pequeña niña logró insertarse en su conciencia con la persistencia de una fuerza gentil pero imparable. El avance llegó en un jueves particularmente difícil, cuando el portafolio de inversión más grande de Ricardo había sufrido pérdidas significativas debido a volatilidad inesperada del mercado. Sus asesores financieros se apresuraban para minimizar el daño. Sus tenencias de criptomonedas habían caído en picada durante la noche y varios negocios de alto riesgo estaban en peligro de fracasar. Regresó a su penthouse esa noche sintiendo todo el peso de sus responsabilidades, la conciencia aplastante de que docenas de empleados y cientos de inversionistas dependían de su habilidad para navegar estas tormentas financieras exitosamente. Mientras permanecía en su sala, mirando las luces de la ciudad que alguna vez representaron posibilidad infinita, notó un pequeño sobre que de alguna manera había sido deslizado bajo su puerta. Adentro había otro dibujo de Lila, este más sofisticado que el primero. Había bosquejado lo que parecía ser un patrón complejo de círculos y líneas interconectadas, con números escritos en los márgenes que correspondían exactamente a varios de los indicadores financieros que había estado estudiando ese día. Al fondo de la página, en su escritura cuidadosa había escrito: «Los patrones se esconden a plena vista. La respuesta siempre es más simple que la pregunta». Ricardo estudió el dibujo por horas, haciendo referencias cruzadas de sus números con sus datos de mercado, y lentamente comenzó a ver lo que ella había de alguna manera intuido: una correlación
entre factores económicos aparentemente no relacionados que sus modelos computacionales habían pasado por alto completamente. Siguiendo su patrón, reestructuró varias inversiones y logró no solo recuperar sus pérdidas, sino generar ganancias sustanciales para el final de la siguiente semana. Esta coincidencia imposible forzó a Ricardo a reconsiderar todo lo que creía saber sobre inteligencia, intuición y la naturaleza de la sabiduría misma. ¿Cómo podía una niña de 9 años sin educación formal en finanzas o economía ver patrones que habían escapado a su equipo de analistas entrenados en el TEC de Monterrey? ¿Era suerte o había algo más profundo en obra? ¿Algún tipo de don natural que trascendía el aprendizaje tradicional? Contra su mejor juicio, se encontró curioso sobre las otras perspicacias de Lila, preguntándose qué más podría ver que había permanecido invisible a sus ojos entrenados. Por primera vez en años, Ricardo sintió una emoción genuina más allá del duelo o vacío. Sintió asombro. Comenzó a salir de su edificio a diferentes horas, tomando rutas alternas, esperando encontrarse con Lila otra vez. Cuando finalmente la encontró sentada en la Alameda Central un sábado soleado por la tarde, alimentando palomas con migajas guardadas de sus almuerzos escolares, se acercó a ella con la precaución de alguien desactivando un explosivo delicado. Ella lo miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando su llegada, y palmoteó la banca a su lado en invitación. Se sentaron juntos en silencio cómodo por varios minutos, observando a las aves competir por migajas, antes de que Ricardo finalmente hiciera la pregunta que lo había estado acosando. ¿Cómo supiste sobre los patrones en mis inversiones? Lila consideró esto seriamente antes de responder, su voz joven cargando el peso de alguien mucho mayor. Los números se hablan entre ellos cuando las personas no están escuchando. Hacen formas en el aire, como música que puedes ver. Mi papá solía decir que todo se conecta con todo lo demás. Solo tienes que saber cómo mirar de lado al mundo. Le entregó un pedazo de bolillo para tirar a las palomas, y Ricardo se encontró participando en este ritual simple como si fuera una comunión sagrada. Mi mamá piensa que soy rara, continuó Lila de manera práctica, pero raro no es lo mismo que equivocado. A veces raro es solo una clase diferente de verdad. Durante las siguientes semanas, estos encuentros casuales se volvieron reuniones deliberadas. Ricardo encontraría excusas para caminar por el parque, para almorzar en pequeños cafés donde Lila podría aparecer, para quedarse en librerías y bibliotecas donde ella pasaba sus horas después de la escuela. Sus conversaciones fueron diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado, parte filosofía, parte teoría matemática, parte asombro infantil por las conexiones ocultas del mundo. Lila hablaba sobre números como si fueran criaturas vivientes, describía tendencias del mercado como patrones climáticos y explicaba relaciones económicas complejas a través de historias sobre animales y estaciones y la forma en que las flores sabían cuándo florecer. Sus perspicacias eran a menudo crípticas pero invariablemente exactas, llevando a Ricardo a conocimientos que mejoraron sus estrategias de inversión y profundizaron su entendimiento de cómo realmente operaban los sistemas financieros. Pero más que sus dones inusuales, Ricardo se encontró atraído al enfoque fundamental de Lila hacia la existencia. Vivía con un tipo de aceptación radical que nunca había encontrado, enfrentando la incertidumbre con curiosidad en lugar de miedo, tratando los reveses como rompecabezas en lugar de fracasos. Cuando hablaba sobre la muerte de su padre, era con tristeza pero sin amargura, como si la tragedia fuera simplemente otra parte del patrón más grande de la vida, en lugar de una injusticia que combatir o una herida que siempre cuidar. Parecía cargar dentro de ella el tipo de paz que Ricardo había pasado toda su vida adulta, tratando de comprar a través de logros y acumulación. Sin embargo, ella la poseyó naturalmente, sin esfuerzo, como si fuera su derecho de nacimiento en lugar de su premio. Durante una de sus conversaciones a principios del verano, mientras se sentaban junto al lago en Xochimilco, observando trajineras navegar el viento de la tarde, Lila hizo una observación que detuvo el corazón de Ricardo. A veces Dios se pone la cara de una niña cuando los adultos olvidan cómo ver milagros. Sus palabras no cargaron agenda teológica, ningún intento de convertir o convencer, solo una declaración simple de lo que le parecía una verdad obvia. Ricardo,
quien no había rezado o asistido a misa desde el funeral de Esperanza, sintió algo moverse dentro de él que había pensado permanentemente enterrado. No exactamente fe religiosa, sino un reconocimiento de que misterio y significado podrían aún existir en un mundo que había parecido aleatorio y cruel. Mientras se profundizaba el verano, Ricardo comenzó a anticipar estas reuniones con un entusiasmo que lo sorprendió. Sus asistentes notaron que parecía menos impulsado, más contemplativo. Sus decisiones de inversión se volvieron más intuitivas y paradójicamente más exitosas. Empezó a salir de su oficina más temprano, pasando menos tiempo revisando hojas de cálculo y más tiempo pensando en los patrones que Lila le había mostrado en todo, desde formaciones de nubes hasta tráfico peatonal. Su penthouse, que había parecido un mausoleo por tantos años, comenzó a sentirse menos opresivo mientras se encontró trayendo a casa pequeñas cosas que habían capturado su atención. Una piedra particularmente interesante de la orilla del lago, un libro de poesía que Lila había mencionado, flores del mercado de Xochimilco que le recordaron las que Esperanza solía amar. El cambio fue sutil pero profundo, como hielo comenzando a derretirse después de un largo invierno. Ricardo empezó a recordar quién había sido antes de que el duelo lo congelara en su lugar, antes de que la riqueza lo aislara de conexión auténtica. A través de los ojos de Lila, comenzó a ver su ciudad de manera diferente, no como un campo de juego para competencia financiera, sino como un organismo viviente, lleno de historias y luchas, y pequeños milagros diarios. Notó cosas que había pasado por alto por años, la forma en que la luz de la mañana pintaba los edificios de dorado, la sinfonía de sonidos que se elevaba de las calles debajo de su torre, la variedad infinita de rostros humanos que pasaban por sus ventanas como páginas en un libro interminable de esperanza y desamor. Pero este nuevo sentido de posibilidad fue amenazado cuando Clara, exhausta por meses de incertidumbre y lucha financiera, finalmente confrontó a Ricardo sobre su relación con su hija. Llegó a su oficina sin anuncio, sorteando su seguridad a través de pura determinación maternal, y exigió saber qué quería de Lila. Sus miedos eran comprensibles y desgarradores. Había perdido a su esposo y su hogar. Había sido despedida de la mejor oportunidad de empleo que había encontrado. Y ahora estaba viendo a su hija menor pasar tiempo con un hombre cuya riqueza y poder lo hacían esencialmente intocable. «Es solo una niñita», suplicó Clara, su voz quebrándose por exhaustión y miedo. «Cualquier juego que esté jugando, cualquier cosa que necesite de ella, por favor no le haga daño. Ya ha pasado por suficiente». Ricardo se dio cuenta con claridad devastadora que sus intenciones, sin embargo puras le sintieran a él, se veían predatorias desde afuera. Un empresario billonario cultivando una relación con la hija de una madre soltera de clase trabajadora, las apariencias eran innegablemente problemáticas, independientemente de la realidad. Podía ver el miedo en los ojos de Clara, la forma en que se mantenía lista para luchar por su hija a pesar de la vasta disparidad en sus recursos y posición social. Su coraje lo humilló incluso mientras sus acusaciones lo picaron. ¿Había estado explotando los dones de Lila? ¿Era su fascinación con sus perspicacias solo otra forma de consumo, otra manera de tomar lo que necesitaba sin considerar el costo para otros? Estas dudas se profundizaron cuando los asociados de negocios de Ricardo comenzaron a expresar preocupaciones sobre su comportamiento reciente. Sus estrategias de inversión, aunque exitosas, se habían vuelto menos predecibles. Su proceso de toma de decisiones había crecido más intuitivo y, por lo tanto, más difícil de explicar a clientes que esperaban justificaciones analíticas detalladas para la gestión de su portafolio. Comenzaron a circular rumores sobre su estado mental, especulación sobre si la presión de manejar tanta riqueza había finalmente afectado su juicio. Varios clientes importantes solicitaron reuniones para discutir sus preocupaciones, y Ricardo se encontró luchando para explicar perspicacias que venían de la interpretación de una niña de 9 años de patrones de mercado sin sonar completamente desquiciado. La crisis alcanzó su pico cuando el inversionista institucional más grande de Ricardo amenazó con retirar su cuenta a menos que pudiera proporcionar documentación más convencional para sus estrategias recientes. Este portafolio particular
representaba casi 30% de los activos bajo manejo de su firma. Perderlo no solo dañaría su reputación, sino potencialmente costaría a docenas de sus empleados sus trabajos. Ricardo pasó noches sin dormir tratando de traducir la sabiduría intuitiva de Lila al lenguaje que satisficiera a auditores escépticos y miembros de junta nerviosos. Creó gráficos y diagramas elaborados, contrató analistas adicionales para validar sus decisiones retroactivamente y preparó presentaciones que describían sus protocolos innovadores de reconocimiento de patrones, sin mencionar nunca su fuente verdadera. Mientras tanto, Lila parecía sentir la presión construyéndose alrededor de su relación sin entender completamente sus implicaciones. Comenzó a aparecer menos frecuentemente y cuando se reunían parecía más reservada, como si algo de su espontaneidad natural hubiera sido amortiguado por el peso de complicaciones adultas. Ricardo notó que se veía cansada, que su ropa mostraba más desgaste, que la curiosidad brillante en sus ojos había sido templada por algo más triste y cuidadoso. Los miedos de Clara, se dio cuenta, no eran infundados. Su presencia en la vida de Lila, sin importar cuán bien intencionada, estaba creando estrés para toda la familia. La separación, cuando llegó, se sintió tan inevitable como dolorosa. Clara encontró un nuevo trabajo manejando un pequeño hotel en el centro y movió a su familia al otro lado de la ciudad para estar más cerca de su trabajo. No prohibió explícitamente a Lila ver a Ricardo, pero dejó claro que sus encuentros casuales previos ya no eran apropiados. Ricardo entendió y respetó su posición, incluso cuando lo dejó con una sensación de pérdida que le recordó incómodamente el vacío que había seguido a la muerte de Esperanza. Había crecido dependiente de la presencia de Lila, en formas que no había reconocido completamente, confiando en sus perspicacias, no solo para guía financiera, sino para algo más fundamental, una sensación de conexión con asombro y posibilidad que había pensado permanentemente perdida. Sin la influencia de Lila, el mundo de Ricardo comenzó a contraerse de nuevo. Su penthouse se sintió incluso más vacío que antes, como si su breve presencia hubiera hecho de alguna manera el silencio más profundo y opresivo. Sus estrategias de inversión, ya no informadas por su reconocimiento intuitivo de patrones, se volvieron más convencionales y menos exitosas. Se encontró cuestionando decisiones que alguna vez parecían obvias, dudando suposiciones que previamente lo habían guiado con certeza. Los mercados financieros, que brevemente habían parecido un ecosistema fascinante, lleno de conexiones ocultas y relaciones significativas, regresaron a su estado anterior como números abstractos en pantallas, rentables tal vez, pero vacíos de la magia que brevemente los había hecho sentir vivos. El otoño llegó con severidad inusual ese año, y con él llegó una serie de desafíos que probaron la resolución de Ricardo en formas que no había experimentado desde los primeros días de construir su fortuna. Una recesión económica global desencadenó ventas masivas en varios de sus sectores clave de inversión. Sus tenencias de criptomonedas, una vez fuente de orgullo y ganancia significativa, perdieron casi la mitad de su valor en cuestión de semanas. Los mercados inmobiliarios se suavizaron en todas sus tenencias principales, y varios negocios de propiedades comerciales que habían parecido ciertos comenzaron a deshacerse. Por primera vez en décadas, Ricardo enfrentó la posibilidad de pérdidas sustanciales, no suficientes para amenazar su seguridad personal, pero suficientes para dañar su reputación profesional y potencialmente costar a sus empleados sus medios de vida. Mientras el frío de noviembre se asentaba sobre la Ciudad de México, trayendo con él el 5º aniversario de la muerte de Esperanza, Ricardo se encontró confrontando una crisis que se sintió tanto financiera como espiritual. Los números que alguna vez habían danzado obedientemente alrededor de su experiencia ahora parecían burlarse de sus esfuerzos de control. La volatilidad del mercado desafió su software de modelado más sofisticado, y las oportunidades de inversión que habían lucido prometedoras en papel se desmoronaron cuando se sometieron a las duras realidades de incertidumbre económica. Su sueño se volvió inquieto y breve, lleno de sueños de caer a través de hojas de cálculo interminables, mientras voces que no podía identificar susurraban advertencias sobre patrones que no podía ver. Fue durante una de estas noches difíciles, mientras Ricardo
se sentaba en su estudio revisando estados de portafolio que parecían documentar nada sino declive inexorable, que descubrió un pequeño paquete que de alguna manera había sido entregado directamente a su departamento sin pasar por su screening usual de seguridad. Adentro, envuelto en papel de seda que claramente había sido guardado y reusado muchas veces, había un dibujo diferente a cualquier trabajo previo de Lila. Este era más grande y más detallado, ejecutado en acuarelas en lugar de sus lápices de colores usuales, mostrando lo que parecía ser un mandala complejo de relaciones matemáticas interconectadas. Los números y símbolos estaban arreglados en espirales y grupos que parecían pulsar con su propia lógica interna, y en el centro de todo había un corazón simple dibujado en crayón rojo con las palabras «Para cuando el mundo olvida cómo sumar correctamente». Ricardo extendió el dibujo sobre su escritorio y comenzó a estudiarlo con la intensidad de un arqueólogo descifrando escritura antigua. Lentamente, patrones comenzaron a emerger de lo que inicialmente había parecido arte abstracto. Lila había de alguna manera mapeado correlaciones entre indicadores económicos aparentemente no relacionados, mostrando relaciones que su software analítico más avanzado había pasado por alto completamente. Sus espirales de acuarela revelaron patrones cíclicos en comportamiento del mercado que nadie en su firma había identificado, y su colocación de números específicos sugirió estrategias de inversión que corrían contrarias a la sabiduría convencional, pero cargaban una consistencia interna que era innegablemente elegante. Siguiendo la guía de Lila, Ricardo reestructuró sus portafolios con la urgencia de alguien siguiendo una línea de vida lanzada desde una distancia imposible. Liquidó posiciones que se veían estables, pero estaban secretamente vulnerables, según el análisis de patrones de ella. Invirtió fuertemente en sectores que parecían riesgosos, pero estaban realmente posicionados para crecimiento inesperado. Ajustó sus tenencias de criptomonedas basándose en relaciones entre monedas digitales y mercados tradicionales que ella había de alguna manera intuido. Los resultados fueron tan dramáticos e inmediatos que el personal de Ricardo comenzó a referirse a ello como el milagro de noviembre, un cambio tan completo e inesperado que firmas competidoras pasaron meses tratando de hacer ingeniería reversa de su estrategia. Pero el verdadero milagro se reveló solo cuando Ricardo examinó el dibujo más de cerca bajo magnificación, buscando pistas sobre cómo Lila había logrado tal precisión imposible. Escondido dentro de los patrones de acuarela, casi invisible a menos que se viera desde precisamente el ángulo correcto, había un pequeño símbolo que hizo que las manos de Ricardo temblaran mientras lo reconocía. Era una marca de nacimiento, una marca distintiva en forma de media luna que había sido pasada a través de la familia de Esperanza por generaciones, una firma genética que aparecía aleatoriamente en cada generación como una bendición oculta. Ricardo la había visto en el hombro de Esperanza. La había visto trazar con su dedo mientras le contaba historias sobre su abuela y tía abuela que habían cargado la misma marca. Y ahora, imposiblemente, estaba mirando esa misma forma distintiva, recreada en acuarela por una niña de 9 años que no debería tener conocimiento de la historia familiar de su esposa. La revelación se estrelló sobre Ricardo como una ola que había estado construyéndose por meses sin su conciencia. Lila no era solo una niña inusualmente dotada que casualmente cruzó su camino. Era familia. De alguna manera, imposiblemente, el linaje de Esperanza había sobrevivido y encontrado su camino de regreso a él a través de esta pequeña niña con ojos antiguos y sabiduría imposible. Los dones matemáticos que habían parecido tan misteriosos, de repente, tenían perfecto sentido. La familia de Esperanza siempre había producido individuos con habilidades analíticas inusuales, personas que podían ver patrones y conexiones que eludían el entendimiento convencional. El entendimiento intuitivo de Lila de los mercados financieros no era sobrenatural, era genético, heredado de ancestros que habían usado los mismos dones en diferentes contextos a través de generaciones. Las manos de Ricardo temblaron mientras alcanzó su teléfono, llamando a su investigador privado, con instrucciones de investigar la historia familiar de Clara Martínez, con máxima discreción y urgencia. Dentro de días,
Las conexiones se volvieron claras. El nombre de soltera de Clara era Morales, y su difunto esposo había sido primo distante de Esperanza, una relación tan remota que nunca había salido en conversación casual, pero lo suficientemente cercana para cargar ese marcador genético distintivo. Lila era la sobrina bisnieta de Ricardo, una conexión que explicaba tanto sus habilidades inusuales como la sensación inexplicable de familiaridad que había sentido desde su primer encuentro. Había sido atraída a él no por coincidencia, sino por el mismo reconocimiento intuitivo que había guiado su entendimiento de patrones de mercado. Había sentido una conexión familiar que existía debajo del nivel de conciencia consciente. El descubrimiento transformó el entendimiento de Ricardo de todo lo que había pasado durante los meses pasados. Su atracción inicial a las perspicacias de Lila, su creciente comodidad en su presencia, la forma en que su sabiduría había parecido sanar heridas que ni siquiera se había dado cuenta de que aún sangraban, todo tenía sentido a través del lente de reconocimiento familiar. Ella no había estado tratando de manipularlo o explotarlo. Había estado respondiendo inconscientemente a memoria genética, al llamado de linaje y pertenencia que trascendía explicación racional. Sus dibujos y perspicacias no eran solo regalos de una niña precoz, eran mensajes de familia, expresiones de amor y conexión que habían encontrado una forma de tender un puente sobre la brecha entre su aislamiento y su entendimiento intuitivo de lo que más necesitaba. Armado con este conocimiento, Ricardo se acercó a Clara con una conversación completamente diferente a su confrontación previa. Solicitó una reunión en un lugar neutral, un pequeño café cerca de su lugar de trabajo, y vino preparado no con explicaciones o justificaciones, sino con documentación, certificados de nacimiento, árboles genealógicos, marcadores genéticos e investigación genealógica que probaba más allá de duda la conexión entre Lila y el linaje de Esperanza. El escepticismo inicial de Clara dio lugar al asombro mientras se daba cuenta de que la relación inusual de su hija con este poderoso extraño había sido guiada por algo más profundo que casualidad o corrupción. La conversación que siguió fue diferente a cualquier cosa que Ricardo hubiera experimentado desde la enfermedad de Esperanza, honesta, emocional y transformativa en formas que le recordaron por qué la conexión humana importaba más que cualquier logro financiero. Clara lloró mientras se daba cuenta de que el padre de Lila, su difunto esposo, había cargado historias y dones genéticos de una familia que apenas había conocido. Siempre había sentido que su hija menor era especial, pero había temido que esa especialidad la hiciera vulnerable en un mundo que a menudo explotaba en lugar de nutrir talentos inusuales. Aprender que los dones de Lila eran parte de un legado familiar, que su sabiduría y perspicacias la conectaban con generaciones de individuos notables, transformó el miedo de Clara en algo más cercano a orgullo y determinación protectora. Ricardo propuso una solución que honraba tanto los instintos maternales de Clara como el potencial extraordinario de Lila. En lugar del arreglo informal y algo problemático en el que habían tropezado previamente, sugirió crear una fundación familiar formal dedicada a identificar y nutrir talentos matemáticos y analíticos inusuales en niños de trasfondos desfavorecidos. Clara serviría como directora ejecutiva de la fundación, con un paquete de salario y beneficios que proporcionaría seguridad para su familia mientras le permitía usar sus habilidades organizativas naturales en servicio de algo más grande que supervivencia personal. Lila se convertiría en la primera joven estudiosa de la fundación, con acceso a recursos educativos y mentoría que desarrollarían sus dones dentro de una comunidad de apoyo en lugar de aislarla como curiosidad o explotarla como recurso. Este arreglo satisfizo las preocupaciones prácticas mientras honraba las verdades emocionales más profundas que habían sido reveladas. Ricardo sería capaz de mantener una relación con Lila que fuera tanto familiar como apropiada, sirviendo como el pariente exitoso que podía proporcionar oportunidades y guía mientras Clara permanecía como la madre y protectora primaria. Lila recibiría la estimulación intelectual y apoyo educativo que sus dones requerían sin ser cargada con responsabilidades adultas o expectativas que excedieran su madurez emocional. Más importante, todos tres serían capaces de reconocer y celebrar
la conexión familiar que los había reunido, ya no escondiéndose de una relación que siempre había estado destinada a ser. La transformación en la vida de Ricardo que siguió fue visible para todos en su órbita. Su departamento penthouse, que había servido como monumento a pérdida y aislamiento por tantos años, comenzó a mostrar señales de habitación real. Fotografías de Esperanza fueron movidas de sus posiciones tipo altar a ubicaciones más naturales por todo el espacio de vida, acompañadas por nuevas imágenes de Lila y su familia. Las ventanas selladas finalmente fueron abiertas, dejando entrar los sonidos y aromas de la ciudad abajo. Relojes que habían estado detenidos en el momento de la muerte de Esperanza fueron reajustados a tiempo actual, marcando no un final, sino una continuación de la historia que había comenzado con su amor. Las prácticas de negocio de Ricardo evolucionaron para reflejar sus prioridades cambiadas, sin sacrificar la excelencia analítica que había construido su reputación. Comenzó a incorporar consideraciones de impacto social a largo plazo en sus estrategias de inversión, buscando oportunidades que generaran tanto rendimientos financieros como resultados comunitarios positivos. Su trabajo con la fundación lo introdujo a otras familias luchando con circunstancias similares a la experiencia de Clara, y descubrió que la Ciudad de México estaba llena de niños cuyos talentos inusuales estaban siendo pasados por alto o subvalorados por sistemas educativos tradicionales. Los dones matemáticos que corrían a través del linaje de la familia de Esperanza, aprendió, aparecían en muchas formas diferentes a través de muchas comunidades diferentes. Niños que podían ver patrones en música, en naturaleza, en comportamiento humano, en sistemas que adultos habían dejado de notar porque la familiaridad los había hecho invisibles. Mientras el invierno daba lugar a la primavera, la relación de Ricardo con Lila se asentó en un ritmo que se sintió tanto natural como sostenible. Ella visitaría las oficinas de la fundación después de la escuela, trabajando en proyectos que desafiaban sus habilidades analíticas mientras jugaba y pasaba tiempo con otros niños dotados que entendían la experiencia de ver el mundo diferente que sus pares. Ricardo sirvió como mentor y recurso, compartiendo su experiencia profesional mientras aprendía de sus perspicacias continuas sobre comportamiento del mercado y relaciones económicas. Sus conversaciones mantuvieron la profundidad y asombro que originalmente los había atraído, pero ahora eran contextualizadas dentro de una relación familiar que las hacía apropiadas y nutritivas en lugar de misteriosas y potencialmente problemáticas. Clara floreció en su nuevo rol como directora de la fundación, descubriendo que sus habilidades organizativas naturales e instintos protectivos la hacían excepcionalmente efectiva en identificar niños que necesitaban apoyo y crear programas que nutrieran en lugar de explotar sus talentos. Desarrolló procesos de screening que miraban más allá de métricas académicas tradicionales para identificar formas inusuales de inteligencia. Creó programas educativos que honraban diferentes estilos de aprendizaje y trasfondos culturales, y construyó una red de mentores y recursos que podían apoyar familias enfrentando desafíos similares a sus propias luchas anteriores. Su trabajo trajo significado a la muerte de su esposo al transformar la experiencia de pérdida de su familia en apoyo para otras familias navegando dificultades similares. Con el tiempo, Ricardo comenzó a entender que el don de Lila para ver patrones ocultos se extendía mucho más allá de mercados financieros a reinos de relación humana y conexión emocional. De alguna manera había reconocido que su duelo por la muerte de Esperanza lo estaba previniendo de acceder al amor y sabiduría que Esperanza había dejado atrás, atrapados como agua detrás de una represa que necesitaba ser abierta cuidadosamente en lugar de destruida explosivamente. Sus dibujos y perspicacias habían proporcionado exactamente el tipo de presión gradual y gentil necesaria para ayudarlo a recordar que el legado de Esperanza vivía no solo en sus memorias, sino en la historia continua de su familia extendida, en los dones genéticos que conectaban generaciones pasadas y futuras, en el amor que aún podía fluir entre personas si los canales no estaban bloqueados por miedo o aislamiento, o la creencia equivocada de que la muerte terminaba en lugar de transformar relaciones.
El éxito de la fundación atrajo atención de otros filántropos y organizaciones educativas, llevando a alianzas y oportunidades de expansión que multiplicaron su impacto mucho más allá de la inversión inicial de Ricardo. Niños de todo el país comenzaron a participar en programas diseñados para identificar y nutrir talentos analíticos inusuales, y varias universidades comenzaron a colaborar en proyectos de investigación que estudiaban la relación entre genética, ambiente y dotación matemática. Ricardo se encontró en el centro de un movimiento que estaba transformando cómo la sociedad reconocía y apoyaba a niños excepcionales, particularmente aquellos de trasfondos que tradicionalmente carecían de acceso a recursos educativos avanzados. Pero los cambios más profundos fueron personales en lugar de profesionales. La relación de Ricardo con sus hijos adultos comenzó a descongelarse mientras fueron testigos de su transformación de padre distante a miembro de familia comprometido. Miguel, su hijo en Guadalajara, empezó a llamar más frecuentemente y eventualmente trajo a sus propios hijos a visitar la Ciudad de México para que pudieran conocer a su abuelo y participar en actividades de la fundación. Sandra, su hija en Monterrey, comenzó a incluir a Ricardo en días feriados familiares y celebraciones, reconociendo que su nueva habilidad para conectar con niños podría extenderse a reparar relaciones con su propia descendencia. Los nietos que previamente lo habían conocido solo como la fuente de depósitos misteriosos, de fideicomisos, comenzaron a verlo como una persona real, alguien que podía contar historias y hacer preguntas y expresar interés genuino en sus vidas. Para el segundo aniversario de su primer encuentro con Lila, la transformación de Ricardo era tan completa que colegas que lo habían conocido durante sus años de aislamiento lucharon para reconciliar sus memorias con el hombre comprometido, filantrópico y orientado hacia la familia en que se había convertido. Su firma de inversiones se había vuelto más rentable, mientras sus estrategias incorporaron pensamiento a más largo plazo y consideraciones de responsabilidad social que atrajeron clientes buscando tanto rendimientos financieros como alineación ética. Su vida personal, una vez caracterizada por vacío y rutina, se había llenado con relaciones y actividades que trajeron satisfacción genuina en lugar de mera distracción de duelo persistente. La fundación había crecido hasta convertirse en una organización nacionalmente reconocida, con programas satélite en 12 ciudades y alianzas con universidades, corporaciones y agencias gubernamentales dedicadas a identificar y apoyar niños matemáticamente dotados de trasfondos desfavorecidos. Lila se había convertido tanto en beneficiaria como símbolo del éxito del programa, su desarrollo continuo demostrando cómo talentos inusuales podían florecer cuando se les proporcionaba apoyo y comunidad apropiados. Sus perspicacias sobre mercados financieros permanecían valiosas, pero ahora estaban balanceadas con actividades educativas apropiadas para la edad, amistad con otros niños dotados, y la seguridad de saber que sus habilidades eran valoradas sin ser explotadas. Clara había emergido como experta nacionalmente reconocida en educación para dotados y sistemas de apoyo familiar, hablando en conferencias y consultando con otras organizaciones buscando replicar el éxito de la fundación. Su transformación de madre soltera, luchando a profesional respetada, demostró el poder de proporcionar oportunidades en lugar de caridad, de reconocer y construir sobre fortalezas existentes en lugar de enfocarse únicamente en direccionar déficits. Su trabajo creó caminos para otros padres enfrentando desafíos similares, mostrándoles que niños inusuales podían convertirse en adultos exitosos cuando sus diferencias eran entendidas como dones en lugar de problemas. Mientras Ricardo se sentó en su estudio un domingo por la noche tranquila, ahora 3 años después de ese primer encuentro con Lila, se encontró contemplando el dibujo que había comenzado todo, su patrón de acuarela con marca de nacimiento oculta que había revelado su conexión familiar. La imagen ocupaba un lugar de honor en su pared, no como curiosidad o amuleto de la suerte, sino como recordatorio de cómo las verdades más importantes a menudo aparecían en formas inesperadas, entregadas por mensajeros que parecían demasiado pequeños
o demasiado jóvenes o demasiado diferentes para cargar sabiduría tan poderosa. El silencio en su penthouse ahora se sentía pacífico en lugar de opresivo, lleno con la satisfacción de trabajo significativo completado y relaciones nutridas en lugar del vacío de aislamiento y arrepentimiento. Fotografías por todo su hogar mostraban una vida que había continuado creciendo, en lugar de detenerse en el momento de mayor pérdida. La imagen de esperanza aún estaba presente, pero ahora estaba acompañada por fotos de los logros de Lila, el éxito profesional de Clara, sus relaciones reconciliadas con sus hijos adultos y las docenas de niños cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de la fundación. Ricardo entendía ahora que las palabras finales de esperanza, no dejes que este sea el final del amor, habían sido tanto advertencia como profecía. La advertencia era sobre la elección que enfrentaba entre duelo que paralizaba y duelo que transformaba, entre riqueza que aislaba y riqueza que conectaba, entre éxito que satisfacía solo al ego y éxito que servía algo más grande que el logro personal. La profecía era sobre el amor que lo encontraría si permanecía abierto a reconocerlo, incluso cuando llegara en formas que no había esperado a través de mensajeros que podría haber pasado por alto si no hubiera aprendido a ver con ojos diferentes. ¿Y tú? ¿Has encontrado alguna vez a alguien que parecía demasiado joven o demasiado diferente para cargar la sabiduría que necesitabas, sin embargo, de alguna manera, proporcionó exactamente la perspicacia que transformó tu entendimiento? Tal vez fue un niño que vio patrones que habías pasado por alto, un extraño que ofreció perspectiva en justo el momento correcto, o alguien cuyo sufrimiento abrió tu corazón a posibilidades que no habías considerado previamente. Estos encuentros nos recuerdan que la transformación a menudo viene a través de mensajeros inesperados, que la sanación no siempre requiere intervención profesional, y que los cambios más profundos ocurren cuando permanecemos abiertos a recibir regalos de fuentes que podríamos haber pasado por alto. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si te ha recordado el poder de permanecer abierto a sabiduría inesperada, por favor compártela con otros que podrían necesitar recordar que los milagros aún ocurren, no a través de intervención sobrenatural, sino a través de conexión humana, lazos familiares que trascienden límites convencionales y el coraje de ver con ojos diferentes.